presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos, autoridades presentes en el acto, señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Plenos de la Diputación, el foro provincial donde estamos todos invitados a compartir una fiesta que se repite cada 23 de mayo, la celebración de nuestra identidad y nuestra pertenencia. El día en que cada uno de los sevillanos de la provincia siente el orgullo de serlo y de compartirlo con sus vecinos. Desde hace ya 9 años, la Diputación abre hoy especialmente sus puertas a quienes, por su personalidad y por su actividad, se han convertido en los auténticos protagonistas de nuestro progreso y de nuestro día a día. Los sevillanos alcanzamos así nuestra verdadera dimensión al hacer entrega de los galardones y distinciones que reconocen esas trayectorias que, trascendiendo a la propia persona, a la propia carrera, representan en realidad a un colectivo, el del pueblo sevillano, al que engrandecen y dignifican. Reconoceremos hoy a una nómina de sevillanos que se han distinguido en el ámbito de la solidaridad, del emprendimiento y del arte. Para presentarnos sus logros, a continuación, el secretario general de la Diputación va a leer el acuerdo plenario que contempla la concesión de sus distinciones. Don Fernando Fernández Figueroa tiene la palabra. Buenas tardes. En mi condición de secretario general de la excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, certifico que en la sesión ordinaria celebrada por esta excelentísima Corporación Provincial el día 25 de abril de 2013 se adoptó al punto 2 del orden del día el acuerdo cuyo tenor literal es como sigue. Concesión de honores y distinciones de la Diputación Provincial de Sevilla, año 2013. El señor secretario general da lectura a la propuesta de la Comisión Técnica para el Día de la Provincia de fecha 23 de abril sobre concesión de distinciones correspondientes al año 2013. En sesión plenaria de 27 de octubre de 2005 se aprobó el Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación Provincial de Sevilla, en el que se regula la imposición de honores y distinciones para reconocer de forma pública y solemne los servicios extraordinarios, merecimientos especiales y los nobles empeños de quienes se hayan distinguido en el cumplimiento de su tarea en beneficio de España, de Andalucía y especialmente de la provincia de Sevilla. Estudiadas las memorias que acreditan los méritos que hacen a los propuestos acreedores de la distinción, constando en el expediente los informes preceptivos de la Secretaría General y del Coordinador de Relaciones Protocolarias, habiéndose dado cuenta a la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día 22 de abril de 2013, el Pleno de la Corporación, con el quórum de 2/3 del número legal de sus miembros, acuerda: primero, conceder para el año 2013 los siguientes reconocimientos. Hijo predilecto de la provincia de Sevilla, don Emilio Aragón Bermúdez, Miliqui, a título póstumo. Medalla de oro de la provincia de Sevilla, Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, Oficina Provincial de Sevilla de Cruz Roja Española, Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Junta Provincial de Sevilla de la Asociación Española contra el Cáncer, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, don Francisco Camino Sánchez, Paco Camino, don José Manuel Rodríguez Olivares, el Mani, Hermanos Ayala Sousa, Sociedad Limitada. Segundo, que estos honores y distinciones sean impuestos formalmente en el acto solemne con presencia de la Corporación Provincial el próximo 23 de mayo de 2013. Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en Sevilla a 23 de mayo de 2013. Gracias, señor secretario. Vamos a iniciar ya propiamente la entrega de las distinciones. Es un acto que tiene una mecánica sencilla y en el que les voy a ir acompañando. Paulatinamente se irá produciendo la entrega de las medallas de oro para finalmente celebrar la concesión de hijo predilecto de la provincia. Como prólogo a cada una de las entregas, les voy a ir plasmando en unas cuantas pinceladas los méritos de cada galardonado. Pero antes de que hagamos efectivo nuestro reconocimiento, nos va a dirigir la palabra nuestro anfitrión, el presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos. Querido presidente de la Junta de Andalucía,
Muchas gracias por presidir este acto que, aunque sencillo, es una cita muy importante para el municipalismo sevillano. Respetada consejera de Presidencia, de Salud y Bienestar Social, diputados nacionales, querido senador, don Antonio Limones, subdelegada del Gobierno en Sevilla, señora Panadero, parlamentarias de Andalucía que nos acompañáis, delegado del Gobierno de la Junta, delegados territoriales, general jefe de la cuarta zona de la Guardia Civil, generales del aire y de tierra y demás autoridades militares, admirados representantes de la autonomía municipal, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, responsables de los agentes sociales y económicos de esta provincia que trabajáis codo con nosotros. Queridos galardonados, verdaderos referentes para este día de reafirmación de nuestra provincia. Amigas y amigos todos, es para mí un verdadero placer contar con vuestra presencia en el día de hoy. En el día de la provincia más difícil de cuantos hemos celebrado, permitidme que tome prestado unas palabras de Isabel Allende. Ella, para transitar por la vida, propone memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro. Y en estas tres invitaciones de Allende, para hilar la existencia, voy a intentar sustentar mi reflexión compartida en este día, repito, quizá el más amargo de todos los que hasta ahora hemos tenido la suerte de conmemorar. Porque la situación es la que es y de nada vale la táctica del avestruz en este momento. Y esta situación no es otra que la de un país que padece una sangría permanente en el empleo hasta los más de 6 millones de parados. Y como una cosa lleva a la otra, esa lacra principal, el paro, junto al corsé económico de reducción del déficit, ha hundido no solo las economías familiares, sino lo que es aún más grave. Ha hecho naufragar esperanzas, ilusiones y sueños de millones de españoles. Esa es, por tanto, la mayor, y negarla, como apunté antes, sería de necios. Pero a la hora de asumir la mayor y llamar al pan pan y al vino vino, es decir, una vez que reconoces que tienes un problema, el siguiente paso es idear y darle forma a cómo vamos a salir de este problema. Y es ahí donde llegan los matices a veces profundos, para caminar hacia el final del túnel con uno u otro calante, con una u otra convicción. Porque hasta ahora son necesarios y se han aplicado recortes, austeridad, reducción de gastos, incremento de la presión fiscal, pero eso no se acompaña, si eso no se acompaña con algo más, ocurre lo que estamos viendo, es decir, produce un derrumbamiento del consumo. Y en ese panorama general es bueno que bajemos a la provincia, de la que hoy conmemoramos su efeméride, para hacer, si os parece, balance del pasado, análisis del presente y planes de futuro. Ahí la memoria selectiva que propone Allende nos conduce a historias de éxito en el pasado que de cara al porvenir deberían servirnos de guía, de acicate y de revulsivo para confiar en las posibilidades de esta tierra. Y conviene no olvidar cómo en 3 décadas de ayuntamiento democrático hemos sido capaces de cambiar por completo la faz de los municipios y del ámbito rural y urbano de Andalucía y, cómo no, de la provincia de Sevilla. Ilusión, trabajo y ganas, puestos en proyectos y planes que primero llevaron los servicios básicos a los pueblos, después propiciaron una amplia cobertura social en los mismos y en los últimos tiempos generaron desarrollo económico en el seno de los pueblos de Andalucía y de esta provincia. Precisamente gracias a esas políticas, a esa malla sensible en clave local que hemos conseguido levantar durante estos años, la crisis se resiste con una solidaridad y una entereza mayor, si cabe, en las zonas más rurales. Así ocurre porque aunque el nivel de vida en términos economicistas es algo menor en el medio rural, no es menos cierto que los apoyos están más cerca para hacer más llevadero cualquier momento difícil. Y por supuesto, emulando a Allende, no todo es memoria selectiva hacia lo bueno, sino que también es sano hacer examen de lo errado
Y como rectificar es de sabio, ya he dicho algunas veces que si bien es cierto que la gestión de estos años ha posibilitado que ahora el medio rural y los pueblos estén amortiguando la crisis de manera más firme que los entornos urbanos, no menos cierto es que también hemos muerto de éxito en ocasiones. Porque a veces nos hemos atrevido con proyectos que después hemos comprobado que eran demasiado grandes para la escala de ciertos municipios. Ese ha sido el tiro con pólvora de rey, la mota corregible en estas prósperas 3 décadas de ayuntamiento democrático. Y junto a esta falta de atino en ocasiones, el otro capítulo a corregir y mejorar son sin duda determinados casos de corrupción que están llevando a la clase política al disparadero y a lo peor que ésta puede sufrir, como es la desafección ciudadana. Y quiero dejar muy claro, eso sí, que en la provincia de Sevilla ese mal endémico no ha hecho acto de presencia en brotes sistémicos. Pero aún sin ser una verdadera gangrena, en el caso de la provincia, sí quiero celebrar aquí la ley de transparencia que prepara el gobierno andaluz. Romper una lanza a favor de los políticos honestos, que en su mayoría lo son, y apostar decididamente por la implantación de medidas para el gobierno abierto y accesible para los ciudadanos y ciudadanas. En ello ya trabajamos y en esa senda pronto comenzaremos a ver frutos que redunden en una mejor gobernanza de la cosa pública. Y bien, en ese camino es momento de detenernos en la prudencia lógica que propone Isabel Allende para el presente. Prudencia lógica, un binomio que al menos a este que os habla le parece una receta impecable para pisar seguro en el aquí y el ahora. Porque si además a esa prudencia lógica la acompañamos del bagaje que ya tenemos en el trayecto del municipalismo democrático, probablemente contemos con los condimentos necesarios para sazonar bien el ahora y a partir de ahí degustar con placer el después. Y me voy a explicar. Como hemos cometido errores para llegar hasta aquí, esos palos han propiciado que la prudencia se haya incorporado a cualquier iniciativa. Incluso más allá, la crisis obliga y mandata que se encuadre todo en esa prudencia, con buenas dosis de lógica y, como lo hemos llamado siempre, con sentido común. Y es desde ese sentido común al que ya he apelado en numerosas ocasiones, desde el que frente a la crisis venimos desarrollando una serie de programas y medidas que están amortiguando a escala local y municipal los efectos devastadores de la actual situación. Por ejemplo, actualmente casi 60 millones invertidos en fondos FEDER, fondos europeos, en todo el territorio provincial, los anticipos reintegrables a coste cero puestos a disposición al ayuntamiento a través de los PAE, y, como no, el plan de urgencia municipal, que además ha servido de guía para otras iniciativas, creo, a escala regional. Desde mi humilde parecer, la filosofía de este plan es la que creo que inspira el apartado en el que los ayuntamientos participan en el decreto contra la exclusión social, puesto en marcha recientemente desde la Junta y al que quiero mostrar mi más firme apoyo. Pero, como acostumbro a decir, con ser mucho no es suficiente. Y no lo es porque el órdago que nos plantea la crisis como comunidad y colectivo es tal que dentro de la prudencia lógica de Allende y del sentido común es necesario incluir el todos a una que reclama el momento. Y cuando hablo aquí, en este día de la provincia, de todos a una, me estoy refiriendo a la necesaria e irrenunciable complicidad de todas las administraciones. Y llegado aquí, permitidme hacer un llamamiento en torno a la oportunidad más clara que ahora tenemos para ponernos al lado de la ciudadanía. Me refiero al citado decreto contra la exclusión social. Ahí quiero remarcar que esta Diputación está en condiciones, y anuncio hoy, el compromiso de doblar la cantidad que el Gobierno andaluz va a destinar a generar empleo en la provincia de Sevilla, a través de los ayuntamientos, como no puede ser de otra manera, y para personas con riesgo de exclusión social. Y en esa misma línea insto al resto de responsables de entidades supramunicipales a que se sumen a esta voluntad de apoyar presupuestariamente el decreto, para colocarnos al lado de los que tenemos que estar, que son los ciudadanos y las ciudadanas. O en otras palabras, actuemos sobre lo que preocupa al ciudadano, escuchándolo, haciéndolo copartícipe y colocándolo en el centro de la política. En este sentido,
quiero volver a poner de relieve el esfuerzo que venimos haciendo desde esta institución junto a sindicatos y empresarios en el marco del acuerdo de concertación social en esta provincia para consensuar políticas en nuestro territorio. Y ahí, como 4 ojos ven más que 2, todos hemos aportado desde 2008 nuestro granito de arena para que los efectos de los programas implantados en nuestros municipios sean notorios y de mayor alcance. En esa línea vamos a continuar, de la mano de los agentes sociales y económicos, porque ellos hacen buena la frase de Allende a la hora de traer mayores dosis de prudencia lógica al área política provincial. Porque precisamente ahora que desde algunos flancos se orquestan campañas de desprestigio del sindicalismo, quiero romper una lanza en defensa de las organizaciones de clase. Miren ustedes, la presión del momento es tal que si no ponemos conciencia en ello, corremos el peligro de creernos eso que predican acerca de la inutilidad y las malas artes de la labor sindical. O sea, que pretenden que demos por bueno que en una coyuntura con más de 6 millones de parados los sindicatos no hacen falta y no representan a la clase trabajadora. Pues bien, desde esta casa, desde la Diputación, queremos lanzar el mensaje alto y claro de que vamos a seguir contando con los agentes sociales y económicos, con firmes aliados en la salida de esta crisis. Así lo haremos porque la defensa de los intereses de la mayoría coincide las más de las veces con la defensa de la renta del trabajo que están siendo acosadas desde las políticas emanadas de la troika europea. Y frente a eso, la acción sindical debe ser potenciada desde posiciones progresistas, sin duda alguna. Dicho esto, y continuando con la prudencia lógica para el presente que recomienda Allende, quiero ocuparme ahora de otro asunto que viene siendo actualidad continuada desde hace unos meses. Me refiero, como podréis imaginar, a la reforma de la administración local. Una reforma de la que ya he expresado en reiteradas ocasiones cuál es mi planteamiento y que hoy, por la naturaleza institucional y solemne de esta fecha, voy a dejar a un lado. Y así, lejos de volver a recordar la necesidad de revisión que a mi parecer necesita este anteproyecto, quiero aprovechar la presencia aquí de representantes del partido en el Gobierno central para pedir un último esfuerzo en aras del consenso. Es cierto, y hay que dar a cada uno lo que le corresponde, que desde que se habló la primera vez de esto a hoy se han limado algunas cuestiones. No menos loable es el hecho de que en las últimas semanas el poder absoluto que se pretendía dar a los interventores está en aras de tener un mejor enfoque. Pero, queridos amigos y amigas, la reforma sigue teniendo un fondo inquietante para los valores democráticos del pluralismo y la participación ciudadana que debemos todavía atajar. Por eso, antes de hablar de futuro, quiero impregnarme de lleno del tercero de los consejos de Allende y, por tanto, cargarme de ese optimismo desafiante del que habla la escritora chilena. Amigos y amigas, a la prudencia lógica para el presente, es decir, al sentido común, para cerrar una buena y sensata reforma local, le coloco ahora la confianza de que todavía hay tiempo para el diálogo, el pacto, el consenso y el apretón de manos que la ciudadanía está esperando de nosotros en este y otros muchos temas. Porque, compañeros de este plenario, a poco que miremos los últimos estados de opinión, la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de este país reclaman un clima de entendimiento entre las fuerzas mayoritarias. O lo que es lo mismo, los ciudadanos quieren dejar de ver la ceremonia de la confusión que le estamos ofreciendo y desean que sea sustituida por un optimismo desafiante a la hora de encarar el futuro. Un optimismo que nos lleve como proyecto de país a encontrar vías de solución entre todos. Un optimismo que se reproduzca en todos los niveles de gobierno y que, por tanto, asumamos también de lleno en esta provincia que hoy celebra su efeméride. Ese es el espíritu sobre el que únicamente podremos construir algo de futuro. Y esa es la impronta que debería prevalecer en el texto definitivo de la reforma local. A la hora de que eso sea así, quiero volver a recordar que desde la fila
de la formación política a la que pertenezco hay esa apertura, esa voluntad y esa predisposición para alcanzar pactos. Así, por ejemplo, se lo hemos podido oír al propio presidente de la Junta como responsable como presidente del PSOE a nivel federal. A saber, de inicio, volver a marcar ciertas líneas rojas en el estado de bienestar, o lo que es lo mismo, en la educación, sanidad y la innovación queden fuera del cálculo para el déficit público. Junto a eso, preparar un fondo de liquidez para empresas y familias. Y, cómo no, dejar de atosigar solo la renta de trabajo como política fiscal y junto a ellas contemplar también la tributación del patrimonio en el IRPF. Por último, y no por ello menos importante, destinar una suma importante a una estrategia nacional para la exclusión social, o lo que es lo mismo, a exportar el modelo andaluz al resto del país. Y ahí voy a detenerme un poquito. Amigos y amigas, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y en este país, la pobreza ya no es algo anecdótico, aunque nos cueste, aunque nos duela. No es nada anecdótico. Lejos de ello, el 21% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza en 2012. El 21%. Los ingresos medios anuales en los hogares disminuyen casi un 2% en un año. La tasa de pobreza aumenta entre 16 y 64 años casi 2 puntos en los 2 últimos ejercicios. El 40% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Y ahora que llega el verano, el 44,5% de los hogares no se puede permitir ir de vacaciones al menos una semana. Una semana. Es decir, que la pobreza ya no es algo de lo que hemos o de lo que podemos oír hablar que ocurre en otros países. La pobreza está en nuestras calles, en nuestros vecinos, en nuestro entorno de conocidos y familiares. Y tras ella, tras esa pérdida de bienestar, amenaza siempre el riesgo de exclusión social y la desintegración del sistema de convivencia que nos dimos al inicio de esta fructífera etapa democrática. Por eso resulta más que aconsejable no darle la espalda a este fenómeno y asumir que la desigualdad existe, se acrecienta y por ello hay que afrontar con entereza y determinación. Y ahí es precisamente donde debe de estar y está la Diputación. Y venimos incidiendo de manera continuada en planes de urgencia municipal, ya varias ediciones que han servido para mantener a flote a miles de familias en nuestra provincia. Y ahí queremos continuar, porque si finalmente podemos emplear nuestro superávit del 2012 en empleo y políticas sociales, podremos decir aquello que el refranero popular sentencia con está lo que bien acaba. Bien estará una inversión con la que, repito, estamos dispuestos a doblar la cantidad que la Junta destine a la provincia y que, lejos de ser beneficencia, significa mirar de cara y sin tapujo a la pobreza y el riesgo de exclusión social. Porque el decreto, para encarar de frente situaciones extremas, hunde sus raíces en nuestro plan de urgencia y encierra una potencialidad enorme. Porque se trata de una norma con diferentes líneas de apoyo. Y ahí, queridos amigos y amigas, entiendo que no se cabe o no cabe medias tintas. No caben tibiezas ni ambigüedades como la que, por ejemplo, están mostrando algunas formaciones políticas, decir que aplicarán el decreto cuando tengan garantía de pago en su ayuntamiento. Porque corremos el peligro de que, en el peor de los casos, servicios hasta ahora alcanzados con mucho esfuerzo, como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, terminen por colapsar. Y si esto ocurre, compañeros y compañeras, que tenemos la representatividad otorgada por los ciudadanos, se nos debería de caer la cara de vergüenza. Porque si eso pasa, si un solo vecino o vecina de Andalucía, de nuestros pueblos, quedara desprotegido en sus últimos años de vida, eso supondría que la política en la que yo creo ha dejado de existir. Y no me lo perdonaría nunca. Porque si algo tengo claro, si por algo estoy aquí, es precisamente por aquellos que nos han precedido y regalado una sociedad a la que ahora estamos sometiendo a un festín de depredación económica sin precedentes. Por eso decía que cuando se trata de temas de índole social, cuando se trata de la gente y además de los más desfavorecidos, no caben medias tintas. Al contrario, y volviendo a la aplicación del decreto de exclusión, sería todo un gesto de optimismo desafiante por parte del Gobierno, por ejemplo, el hecho de eximir de pago de cuota a la Seguridad Social a este tipo de contratos por parte de la Administración local.
Esa sería una fórmula para contar con más recursos, para poder contratar a más gente y, de paso, un gesto más que notorio de que la política está para las personas y con las personas. Porque entiendo, al hilo de esto, que la salida de la crisis pasa también por fortalecer la voluntad colectiva desde el liderazgo político y atender a los que más lo necesitan. Eso es un signo de que la política compartida y democrática sirve para lo que se creó en la antigua Grecia. Y es que si en este país se ayuda a la banca con ingentes cantidades de dinero público, a nadie le va a colar que la Tesorería General de Seguridad no puede permitirse una licencia como la de condonar los pagos correspondientes a contratos para luchar frente a la exclusión social desde los ayuntamientos. Así de sencillo y así de aplastante es aplicar el sentido común para cargarnos de un optimismo desafiante de cara al futuro. Eso es lo que intentamos siempre poner en práctica desde la micropolítica que hacemos desde la Diputación. Y prueba de ello es que nuestras iniciativas sirven luego de referentes y ejemplos. Por eso quiero decir que si la reforma local lo permite, vamos a continuar en esa misma línea y no vamos a cejar en cargarnos de optimismo desafiante a base de programas de empleo y de nuevas medidas de índole social en la provincia. De entrada, como sabéis, seguimos a la espera del pistoletazo definitivo para poder emplear el superávit del 2012 con un plan de reactivación local preparado y dispuesto para invertir 40 millones de euros en la provincia. Y junto a esa evidencia de que a través de la política podemos salir de la crisis, nuestro trabajo diario con los ayuntamientos. Encuadraremos de cara al futuro el apoyo al decreto de la Junta desde un marcado carácter social y de empleo. Vamos a seguir comprometidos con los FEDER, Plan de Fomento de Empleo Agrario, planes turísticos y, cómo no, sin dejar atrás nuestra tarea en materia de agua y residuos con plan estratégico de cara al futuro. En suma, estos son los argumentos, las líneas de fuerza y los grandes trazos de un dibujo cargado de un optimismo desafiante para el futuro de nuestra provincia. Empeños, ilusiones, trabajo, tesón, para refrendar que es la política la que, haciendo piña y colocando al ciudadano en su centro y razón de ser, puede sacarnos de esta crisis. Por eso, para terminar, quiero pedirle a todos los vecinos y vecinas de los pueblos de la provincia que confíen en sus ayuntamientos, que no dejen de confiar en sus alcaldes y alcaldesas, en sus concejales y concejalas, como firmes valores para salir del atolladero. Hasta hoy, hombres y mujeres de la provincia de Sevilla, habéis tenido en vuestros ayuntamientos un lugar cercano, accesible y atento a todo aquello que afectaba a los ciudadanos de su municipio. El alcalde o alcaldesa ha sido siempre un amigo, incluso confidente de problemas personales en muchas ocasiones. Y en ese sentido ahora reivindico seguir desempeñando ese papel como la muestra más evidente de que la política bien ejercida y entendida siempre sigue siendo la tarea más noble y reconfortante de cuantas hay. Porque es esa política la única herramienta que verdaderamente puede pilotar el rumbo hacia un futuro cargado de un optimismo desafiante, esperanzador y mejor para todos. Y ahí, además, contamos hoy con el ejemplo, la guía, la cordura, el tesón y el empaque de todos nuestros galardonados, para tomarlos como referentes del pasito corto y la vista larga en momentos como estos. Entrega y dedicación son atributos comunes a los hermanos Ayala Sousa, el Mani, Paco Camino, la Cámara de Comercio, representada por su presidente, la Junta de Sevilla de la Asociación Española contra el Cáncer, representada también por su máximo exponente, la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, la Oficina Provincial de la Cruz Roja Española, representada por mi querida Amalia, el Banco de Alimentos de Sevilla y Emilio Aragón, Miliki. Esa persona, Rita, tan querida por ti y que tanto nos hizo reír. Por eso he dejado para el final a este carmonense, al que hoy, a título póstumo, le reconocemos su capacidad de reír y de hacer reír, su contagiosa alegría y su optimismo desafiante, quizá el mismo que reclama Isabel Allende y que ahora necesitamos más que nunca. Con esta actitud me levanto cada día porque creo de corazón que desde ahí tenemos ganado por lo menos
la mitad del pulso que nos está echando esta crisis. Y saldremos. Entre todos, no me cabe la menor duda que saldremos. Así lo deseo que ocurra. Muchas gracias.